Hola chavales, bienvenidos otro día más. He encontrado este vídeo de juegos de mundo abierto que me gusta mucho cómo lo explica porque va poco a poco y dice todo lo que hay por ahí. Tampoco da una opinión muy fuerte, pero expone las cosas muy bien. Así que vamos a ver las últimas novedades con Diablo 4. Alright, so here we go. Yes, Diablo 4 just got a bunch of new updates with new in-game dungeon teases thanks to a brand new Diablo 4 trailer, which you are seeing right now. Plus, a new promo just leaked indicating there's 5 unique in-game items that we can acquire through this promo. Blizzard's recent AI patent stirred up quite the controversy recently, but what does it mean for Diablo 4 and the dev team? Plus, new Dark Templar concept based on Diablo 4's 6th class leak. Por si no lo habéis oído, Blizzard ha patentado un sistema de inteligencia artificial con el que pueden transformar ilustraciones o dibujos en modelos en 3 dimensiones. Eso está muy guapo porque tienen ilustradores muy buenos en Blizzard. Siempre hay nuevos artworks, dibujos, toda esta historia de que están guapísimos. Y va a ser muy fácil para ellos transformar lo que los dibujantes hacen tan bien en enemigos nuevos, modelos, texturas, armaduras. Sobre todo armaduras. Yo creo que ahí son muy buenos. Everyone talking, this is really cool. All signs are also pointing towards more nerfs, perhaps, or will Blizzard take the other route and do buffs going forward? We have to talk about that one, but yeah, check this out right here. And before I go on any further, I got to talk about something that has really helped me out in my personal life. It has saved me a ton of time and a ton of money, and what I'm talking about is HelloFresh. Now, HelloFresh delivers... No me pagan por este sponsor. Vamos a pasarlo. Here says the availability date for Diablo 4 Ah, es verdad, esto es lo primero. Yo no he pillado la Ultimate Edition, pero si tú la has pillado o cualquiera de las dos más caras, han confirmado que el primer día que vas a poder jugar con porque vas a tener unos días de antelación que puedes loguear, va a ser el 1 de junio. Ahora está confirmado 100%, porque al principio decían hasta 4 días de antelación, pero no estaba confirmado. Ahora, ¿sabéis, chavales, que va a ser el 1 de junio? Creo que es a las 4 de la tarde en Estados Unidos, así que puede que sea por la noche aquí, de eso no estoy muy seguro. Pero será el 9 de junio, seguramente por la tarde o por la noche. Edition has changed to June 1st, 2023, and a lot of people are wondering, hey, what is going on here? Rod Ferguson goes on to clarify this right here. He says the following, PSA, if you pre-ordered a version of Diablo 4 with early access on Xbox, and you likely received a clarification email explaining that it now launches on June 1st. This is true. Early access starts at 4 p.m. PT no sé lo que es on PT, June creo que 1st. Full launch 4 p.m. PT on June 5th. So, you are getting this news. Bueno, do not panic, do not worry. You aren't missing out. Now, de todos modos, el 1 de junio irá fatal, os lo aviso. Lo más seguro es que podéis jugar bien el 2 de junio. El 1 de junio habrá muchísimas colas. This does also apply for the deluxe edition as well as the ultimate edition on every platform beyond Xbox, by the way. So, here is further clarification. We have Adam Fletcher who says this. Yes, in some territories, it will launch on 6/1 for early access, and it is one global launch. ¿Veis? O sea, es lo que están diciendo. En algunas partes del mundo saldrá el early access será el día 2 de junio. Vale, pues entonces debe ser que el 1 de junio es a las 4 de la tarde en Estados Unidos, en el horario que tienen ahí, así que será bastante más tarde en otros lados. Some time zones fall in 6/1 as opposed to 6/2, so that's extremely important to note right there. This is still very much a global launch. All right, so we have this question as well out on Twitter. It says, hey, Joseph, do you guys have plans to allow us to see all the Paragon boards prior to spending points? This way, we can plan a little better while building our characters without needing to respect. Because right now, you guys don't know, the Paragon boards, at least the further ones down the road as you progress, are completely hidden from view, so planning and plotting is not possible. But Joseph did reply saying this. Por si no os habéis enterado, básicamente lo que pasa es que no puedes ver los tablones de Paragón, los diferentes tableros que vas a tener, hasta que no llegues a ellos. O sea, no puedes predecir cuáles te van a salir. Entonces seguramente no vas a saber muy bien qué build hacerte hasta que no has subido al nivel máximo 100 o el nivel 80 o 90, que ya puedes ver todos los tableros más o menos. Y entonces tendrás que revertir todo y decir, vale, ahora ya sé por dónde van los tableros, ahora esta es la build que me quiero hacer. Pero bueno, están diciendo aquí que seguramente se podrán ver los tableros más adelante.
they actually do have this as a feature. I don't Sí. think they're going to panic and immediately try to get this in the game Es que out si no of the estás a gate, simply oscuras, because there's no going to ves be nada. so many third-party sites where you can go to and plan and plot your Paragon boards there. It would be nice to have it in-game. And we have this one from Chris, who says this: Joe, can you confirm that you can actually wear more than one unique item on a character, so I can technically wear a Shaco and a Wind Force, and I will get the Sí, pero bonuses esto seguro, on ¿no? both? Esto ya se Great sabía. question. And Joseph replies saying, that's right. You can wear multiple different unique items and gain. Importante recordar la diferencia entre objeto único y legendario. Los objetos legendarios, pues son objetos superiores a los amarillos, vamos a decir, que tienen más números a fijos y tienen un poder legendario, pero los objetos únicos son objetos pues un poco especiales dentro de los legendarios, tienen un color marrón un poco diferente porque son objetos más icónicos, como lo que están diciendo aquí, el Chaco, que es un casco muy icónico del Diablo 2, o el Windforce, que es un arco muy icónico también, que lo que va a pasar es que el poder legendario que tengan va a ser solo de ese objeto, no lo vas a poder extraer y ponerlo en cualquier otro objeto, solo lo que dé el Chaco va a ser en el Chaco, y las estadísticas van a ser más altas en estos objetos únicos. Por eso la gente está pensando, bueno, yo pensaba que todo esto iba de legendarios y que había muchísimos. Los únicos no hay tantos. Entonces la gente está preguntando si puedes llevar más de un único. Y sí, puedes llevar más de un único, pero claro, tienen que ser diferentes tipos de únicos. Lo que me pregunto es, un anillo, ya que por ejemplo puedes llevar 2 anillos, si pueden ser los 2 únicos. Each of their benefits. So yes, the more you know. All right, now we have this one right here that yes, the server slam is going to be happening next week. That's going to be May 12th through the 14th. But if we scroll down here, we have a question. Por si no lo sabéis, el fin de semana que viene podéis jugar de nuevo gratuitamente al Diablo 4 todo el fin de semana. Quiero recordar que empieza el viernes por la tarde hasta el domingo. Así que será como la otra beta abierta, en el que puedes meterte, no hace falta que hayas comprado el juego ni nada, será una beta abierta, puedes probar todos los personajes hasta nivel 20 y hay un reward exclusivo por matar al boss de mundo, al jefe de mundo, que aparece una vez cada ciertas horas. Es muy grande y lo normal es que tengas que matarlo con mucha gente, pero vamos, que se verá bien el evento y podrás unirte. Y si lo matáis durante esta beta, os darán un objeto cosmético que podéis colgar. Creo que es el cuerno porque es como una especie de dragón y tiene como una especie de cuerno que se puede colgar en el caballo. Esto lo podrás hacer cuando ya juegues al juego, cuando haya salido de salida, o sea, en junio. Si lo has matado aquí, pues ese cuerno cosmético que puedes ponerte en el caballo, pues lo podrás poner ahí. Now, if the HDR upgrades will be implemented for this, so we can finally test those out on the PC side of things. And the confirmation is yes, some changes were made that will be reflected in this test because HDR was a big issue, especially on the PC side of stuff. All right, so let's get into that big in-game dungeon tease. It is called, yes, the Throne of Hatred, and we get kind of like a tease here as to what we can expect from this in-game dungeon. It looks very much like a hellscape and very creepy. I'm so hyped into this particular dungeon, but they highlighted it in their brand new trailer that they released, which you can see right here, some of the newer clips that they did showcase in this trailer. I'll link it in the description below if you want to check it out for yourself, by the way. But yeah, it gets me hyped to know that as you go and progress through the game, perhaps it gets more hellscape, darker as you venture forth. That is really, really cool. Now, let's talk about that promo that was recently leaked here. I guess you would call it leak. Check it out right. Check it out right here. This one comes from Gore Death Kill. And he says, upcoming promo. If we scroll down, it says Diablo 4 partnership sure to spark a chicken sandwich surge starting May 29th. And yes, this is through KFC once again, but there are actual unique in-game items that you can actually acquire through this promo. And there's going to be 5 unique, distinct items. What are those items? They have not clarified just yet. I'm assuming they're going to be cosmetics of some sort. We have this hilarious comment right here. Says this: there's going to be so much dumb stuff like this to get exclusive items for the game. Best to realize early that you will miss out on some of them depending on where you are in the world. Can't wait. Los subtítulos no funcionan bien. Básicamente este partnership que van a hacer con Kentucky Fried Chicken, la línea esta de comida rápida, seguramente de algún objeto exclusivo en el juego. Entonces lo que está diciendo este tío, creo que esto es Reddit, tiene razón. Va a haber tantos objetos exclusivos de partnership e historias con Diablo 4
que va a ser imposible traquear todo, ¿sabes? Que seguro que te vas a dejar alguno. Pero vamos, chavales, que no os rayéis, que es que da lo mismo, que al final, cuando un objeto exclusivo cosmético es de algo tan popular como eso, todo el mundo lo va a tener y deja de ser interesante. For the $60 codes on eBay for an exclusive fried chicken mount trophy. Yeah, that's exactly what is going to Pollo be frito. happening, I am sure. All right, so we got to move on and ¿Un talk cosmético de pollo about this frito o una montura de pollo frito? controversy. Es un trofeo. ¿Es una montura? ¿Es una montura? Ah, un trofeo que le pones en la montura. Yo no quiero, tío. Yo quiero tener pollo frito en mi montura. AI patent. Check it out right here. This is the headline. Blizzard clarifies controversial Ah, AI esto es lo de la patent patente de inteligencia will always artificial. strive to maintain Blizzard quality, as they say. We'll see if that's true or not, of course. Now, the article goes on to say the following right here. Over the past couple of days, multiple articles have popped up pointing to a patent filed by Blizzard Entertainment describing a process to use machine learning to Esto es lo que aid estaba with diciendo art. Now, the antes. patent was scrutinized with rather extensive levels of interpretation, leading to the idea that Blizzard would replace the work of human artists with AI. And that's a big concern. I've seen many different... Chavales, que tampoco no os preocupéis vosotros por esto, ¿eh? Que básicamente que Blizzard está patentando tecnología de inteligencia artificial para poder hacer su trabajo más fácil. Es que lo está haciendo todo el mundo. Y que tampoco... Que en verdad esto puede ser algo bueno, ¿sabes? Porque los ejemplos que estaban mostrando, lo que habían patentado como tal, lo he dicho antes, es coger ilustraciones que ellos mismos hacen, ¿sabes? Había una ilustración guapísima de un nigromante con diferentes tipos de golems. Y como la inteligencia artificial estaba transformando eso en texturas. O sea, les va a ser mucho más fácil implementar contenido. Eso solo nos va a beneficiar, ¿sabes? Y la gente se preocupa de que no va a tener el sello de calidad de Blizzard. A ver, el sello de calidad de Blizzard cada vez está un poco más dudoso con el tema de la monetización. Pero en este sentido, solo puede ser algo positivo, porque si les facilita crear contenido, es mucho más fácil que nosotros recibamos ese contenido, que lo van a hacer mucho más fácil. Que va a estar bien. Y es que la gente, no sé por qué critica todo. magazines and online media outlets actually firing a lot of their writers because they're replacing them with AI. And yes, it is a legit concern going forward for artists and talent within the gaming industry as well. Now, it goes on to say this right here. First of all, you should always remember an important factor when dealing with patents, which usually the press neglects to mention. Not all patents make it to an actual product or are actually applied. As a matter of fact, only a pretty small portion of the patents that are filed are ever used in practice. So, when you read an article based on a patent that tells you that a company will do something or is planning something, that's an assumption that the simple existence of the patent does not actually support. That being said, Blizzard Entertainment President Mike Yarba... Pequeño break, yo trabajo en una empresa química y todas las patentes que meten, pues como en cualquier otra empresa, lo que ha dicho este hombre, no se utilizan siempre. Es más para protegerte en caso de, ¿sabes? Más que para usarlas. Took to Twitter to clarify. So yeah, let's get straight into what he actually had to say about this one. But I don't even know if it's going to even calm any nerves in the gaming industry about what's happening with AI. All right, so we have this. As Blizzard will always strive to maintain Blizzard quality. You're trying to associate recent AI advances, generative AI, to something completely unrelated. Now, he says, our approach at Blizzard is to use machine learning and AI in ways that are additive, empathetic, and allow our talented teams to spend more time on the highest quality creative thinking and tasks. And furthermore, he says this right here. I suspect a lot of this would be cleared up had the patent the article was about actually been linked in the article. This isn't AI art. The ethics considerations of this are about the same as the ethics of a Photoshop filter. It's a tool to save time creating variant textures. And this could actually be really useful, for example, for the Diablo se están rayando por cosas que no hay que rayarse. Or even down the road, way down the road with Diablo 5, being able to use a really cool filter over existing textures. ¿Sabéis en qué se puede aplicar esto que puede estar guapo? Porque en Diablo 4 esto va a ser demasiado temprano. Pero en Diablo 5, como está sugiriendo este buen hombre, es que, pues, por ejemplo, el hecho de hacer mazmorras que cada vez que entres sean aleatorias, será mucho más fácil con inteligencia artificial porque tendrán muchísimos más objetos, piezas, pasillos, enemigos. Será mucho más fácil para ellos tener miles y miles y miles de ejemplos. Imaginaros un Diablo 5 en el que cada vez que entres a una mazmorra sea diferente, pero hasta el punto de que te cueste meses jugando para repetir una mazmorra.
que sean completamente diferentes o bastante diferentes. Claro, pues arriba, yo a tope con la inteligencia artificial en ese sentido. Make them look and feel different. That would be interesting. Why they need a patent for something like this, that's my big question. But yeah, as it's being described, if it's actually how it works as being described, then I don't think existing artists right now at Blizzard have a reason to panic over, oh my god, I'm going to lose my job to AI. I think that it could actually speed up the process with certain mundane tasks so they can really focus up on what's really important by creating even more unique art pieces. And then again, like use these AI filters to make them look different. Textures look different from this part of the world compared to others. That's a sort of assumption that I'm seeing from this one. But yeah, I do get the concerns with, AI art taking over and people losing their jobs. Las preocupaciones But we'll see what happens with the advancement of AI art. But it seems like Blizzard right now is trying to keep up with the advancements happening in the gaming industry. All right, so we got to talk about this headline right here. It says Diablo 4 dev explains how they draw the line on builds getting too overpowered. This is an interesting one. It goes on to say the following right here. Que los subtítulos no van muy bien. Los desarrolladores están explicando o dando pistas de cómo van a tratar el tema de que las builds de ciertos personajes puedan ser muy poderosas. ¿En qué momento, sabes? Draw the line, como decir, hasta aquí. Esta build se pasa de poderosa. Vamos a cortarla. ¿Dónde está la línea? In the latest issue of PC Gamer magazine, lead class designer Adam Z. Jackson spoke about combat design, admitting that it's fun to be powerful and even to feel or be overpowered. Esto es lo que están contestando. But that there are lines. So let's get into this a little bit more, shall we? Goes on to say this, everything's on a spectrum, Jackson says, adding that the interviewer's necromancer build was outside the spectrum. That's bad luck for this particular wielder of the undead and might also be a bit of a warning sign for those who would manipulate Diablo 4's classes and builds to become... ¿Os dais cuenta de esto? O sea, ¿qué huevazos tienen? Dicen que todo está dentro de un espectro, pero la build de Nigromante, yo creo que estas las que se veían, corregirme si me estoy equivocando, pero creo que esto es la build de Nigromante que estaba viendo en la beta que era tan poderosa. Y dice que esta build de Nigromante estaba fuera del espectro. Hostia, si en 2 días de beta, bueno, 2 fines de semana que han sido. Bueno, el Nigromante solo estuvo una, perdón. Si en un fin de semana de beta la gente ha conseguido salir del espectro, imaginaros la primera semana cuando salga el juego. La cantidad de builds que va a haber que se van a follar todo. O sea, bueno, también es esperable, ¿no? Es normal, pero que no vayan de que está todo controlado. A little bit overpowered. Yeah, recently we got to hear from Riker, who got to try the most updated in-game version of Diablo 4, and he said the Necromancer actually ended up being the weakest of the classes, and his favorite ended up being the Druid, so it's completely flip-flopped from the earlier betas that we have experienced. Esto creo que fue de Riker. Riker creo que se llama, un creador de contenido muy famoso en Estados Unidos de Diablo 4, que le permitieron jugar a la última versión de Diablo 4 allí en las oficinas de Blizzard. Y esto lo que ha dicho es que el Nigromante ahora está muy nerfeado y ha sido lo que menos le ha gustado, y el Druid ha sido el que más le ha gustado. Yo personalmente, aunque no quitaba mucho el Druida, me gustaba mucho su jugabilidad y voy a ir de cabeza por el Druida. Extremely careful with nerfs going forward, in my opinion. If you are creating an amazing build and it's pretty OP and kind of like godlike, just to have it nerfed at the end, that would absolutely suck. So I myself, I'm more for buffs when it comes to updating and patching the game and classes, so they need to be very mindful of that going forward. All right, so yes, mentioning going forward, check it out right here. It says this pretty much sets the stage for Diablo 4's class builds going forward. Jackson's comments make it sound like Blizzard probably won't be afraid to step in and adjust metrics should they see one particular class build becoming overpowered among its player base. Again, tread carefully. Básicamente aquí están diciendo que Blizzard está diciendo que si alguna build se pasa de DPS, que ya lo sabemos, que la ajustarán y bajarán, lo nerfearán, vamos. Blizzard. That's all I have to say. Or you're going to have a very, very angry community. Definitely. Check this out. This is the headline. It says, did Blizzard accidentally ship some Diablo 4 collector's editions a month early? ¿Ah, sí? ¿Han mandado alguna edición coleccionista? And it seems like they have some partners, with Blizzard.
Da and igual, they viene sin got juego. the collector's edition early. In fact, very, very early. You can see it right here. Do not ship before June 1st, 2023. Did this come with a copy of the game? Are they playing it right now? Does it mean that review copies No, are es out in the imposible. wild? It could. You know, they could be releasing the review copies this early. This is a very, very big game, and I wouldn't be surprised if that's the case, because it seems like Blizzard is very, very confident in Diablo 4. This is not the case where they're going to hide this game away from media El at tío este me all. gusta, They el are, del bárbaro seems like desangrado. very interested in being open and working with the Me community encanta. and taking the feedback and implementing it into actual change, which is very cool to see, I have to say. All right, so we got to talk about that Dark Templar Este es el jefe de concept. mundo Yes. para el fin de semana que viene. It was recently revealed that there was kind of like a leak related to Diablo Dark 4's Temple. 6th class potentially being either a Holy Knight, or they can go the opposite direction and make it into a Holy Dark Knight? Templar. So check it out right here. It says Diablo 4 Dark Templar concept. Look at this. Let me know Esto what lo vi you en think. Reddit. This is, of course, fan-made, but this would be absolutely amazing to see in the game. Or ¿Vosotros, chavales, qué os molaría más? ¿Que la siguiente clase del Diablo 4 fuera algo así como un Dark Knight? ¿O algo más rollo paladín templario? A mí, yo creo que paladín, macho. Es que me mola mucho. Mira que en el Diablo 2 no lo jugaba, pero la idea de un guerrero así de luz me mola mucho. Más que tan oscuro, no sé, tío. Es que los veo así. Tampoco me motiva tanto, no sé por qué. Es como un emo con armadura, ¿no? A ver, que en verdad está guapo, ¿eh? Seguramente lo jugaría, pero un paladín, tío. Un paladín ahí que huela again, a would you paladín. like to see more of a Holy Knight approach? Please sound off. It's tough. For me, you know, I'm kind of in the middle. I can go either way. I do like the Paladin first and foremost, and the actual look of like the more regal, holy look, I guess you would say, of the Paladin. I think that would be a neat approach, and that might be the direction they might head in, considering they have like a Necromancer who's kind of like more of the dark type class anyway. So my opinion is, more and more I think about it, is they would go for perhaps more Holy Knight. However, it seems like with each iteration of Diablo, they like to Noche Santa introduce a es Holy class Knight. that is honestly Paladin. completely unique and totally different, and Dark Templar kind of fits that mold. So yeah, I can go either way for sure. All right, so we have some pleas from the community. Check it out right here. It says Leaks. this Blizzard, No, por please favor. let us Ah, disable sí. combat text. And look at this. I don't know if this is an over exaggeration. La gente se está quejando de que el. ¿Cómo se llama esto? El texto de combate. Pues mirar esta imagen, ¿sabes? Si inmovilizas, por ejemplo, a todos en área con el druida, con las raíces del druida, pues como que hay demasiado texto. Se han dado cuenta de que, al menos en la beta, no había opción para quitar este texto y, bueno, pues se están quejando de que deberían quitarlo. A mí me suele dar igual y lo suelo dejar porque no estás inmovilizando todo el rato, ¿sabes? Y a lo mejor en PvE, pues sí, te da igual, pero en PvP quieres saber si le has metido raíces a alguien. A mí me suele dar bastante igual. Or an actual legit screenshot from the game. But yeah, that's a lot of text to see through, to see that beautiful artwork. So I think this should definitely be an option that they should consider absolutely. Now, also another plea, and this plea has happened several times, and it is by far the most upvoted thread here on Reddit within the community. Check it out. It says, please, Oh, yeah? Blizzard, let us zoom out more. It's giving me anxiety the way it's made right now. And a lot of people La seem gente to está pidiendo agree. que se pueda As hacer you can más see, it's kind of zoomed zoom out hacia here atrás. for the world boss battles, but that's kind of the zoom function that I think a lot of you guys want to see, is being able to pull the camera out. Now, it seems like there's no plans for this Sí. whatsoever right now, according to Blizzard, but I will keep you guys in the Sí, know un if they poquito do más estaría adjust this bien. in the future. Whenever they zoom out like that, they have to consider Eso que pone ahí tips. Las mazmorras se mantendrán, serán aleatorias con pequeños cambios en la apariencia. A mí esto no me motiva tanto, joder. No estamos ya en 2023, no se podrían hacer mazmorras que fueran muy diferentes unas de otras. A mí me raya hacer la misma mazmorra todo el rato, personalmente lo odio. De hecho, me canso. Y como se base en hacer las mismas mazmorras, sí que al menos habrá bastantes en el Diablo 4, creo que habrá, bueno, más de 100 seguro. Aunque cada temporada habrá una rotación de 33 mazmorras, creo recordar, que serán las más activas para hacerlas en modo pesadilla, en dificultad elevada, ¿sabéis? No todas se podrán hacer en dificultad elevada a partir de la primera temporada.
Entonces, bueno, pero lo sepáis. Aquí lo de la inteligencia artificial, pues joder, si lo tuvieran aquí implementada seguramente habría más aleatoriedad, ¿sabes? A mí es que me encanta In eso. the future, whenever they zoom out like that, they have to consider how computers can actually handle that extra viewpoint, I guess. But I think most would be able to handle it. All right, so we got to go over your top comments for my most recent Bueno, video. pausa aquí porque la siguiente. Ahora habla de los comentarios de la gente, de otros vídeos. Pero bueno, más o menos, yo qué sé, ¿no? Tampoco. Yo me esperaba un poco más de. No de este vídeo, porque este chaval lo resume todo muy bien. Pero tampoco ha habido unos leaks aquí de la hostia, ¿no? Básicamente la gente se queja de la inteligencia artificial. Va a haber más nerfeo seguramente. Y pues poco más. El Dark Templar. El Dark Templar contra el Paladín, porque creo que no me dejó nada, ¿no? No hay ninguna cosilla así. Bueno, lo de que se va a abrir el servidor la semana que viene, lo sabéis. Ah, esto lo quiero repetir otra vez porque me ha parecido interesante. Lo del Paragon Board. La gente está pidiendo que se puedan ver antes de que tú elijas. Mira, a ver, cuando tienes ¿cómo se llama? El tablero de Paragon, a partir del nivel 50, los puntos que te puedes poner ahí, que vas avanzando y te vas poniendo nodos y te dan atributos. Muy bien, te dan el primero. Y tienes 3 salidas. Hasta que no eliges la salida, hasta que no llegas hasta la salida a base de poner puntitos, no puedes ver cuál va a ser el siguiente tablero que te vas a encontrar ahí. Y cada salida te lleva a un tablero. Es decir, tienes muchas posibilidades, ¿sabes? Porque atraviesas el primer tablero y llegas al segundo, que también tiene 3 salidas. Y así todo el rato. Hay bastantes tableros y hay bastantes opciones. Pero tú no puedes saber qué tablero vas a ver hasta que no llegas al puntito de la salida. Eso significa que vas a tener que ir avanzando y después pues te va a dar por pensar cuáles te has dejado. Y vas a tener que reiniciar el tablero, que te va a costar oro. Y además creo que cada vez que lo reinicias te cuesta más oro y no debe de costar poco, reiniciarlo entero. Entonces debería haber un poquito de holgura, ¿sabes? De poder maniobrar, de poder saber por dónde vas a tirar, porque si no vas todo el rato a ciegas. O que al menos te pudieras saber un poquito, ¿sabes? Que a lo mejor no te digan todo, pero que sepas un poquito. Bueno, eso me parece interesante que la gente se esté quejando porque creo que deberían de cambiarlos un poco. Pero por lo demás, bueno, estamos más o menos, como se diría, on track, ¿no? Las cositas están claras, tenemos el fin de semana que viene vamos a poder jugar for free, sigue habiendo estas discusiones o leaks de cosas que se podrían cambiar, los leaks de que si va a ser la siguiente clase un Paladín, un Dark Templar, yo creo que es muy pronto para eso y que no se va a saber nada hasta que no pase mucho tiempo. Y por lo demás, pues nada, es que ya no estamos preparando para la salida, que vaya a haber más nerfeos, que ahora vamos a probar las nuevas builds en el nuevo server Slam y algunas van a estar muy OP y otras van a estar más nerfeadas. Es que esto va a ser la discusión de siempre, así que tampoco nos preocupemos que va a estar bien. Pero nada, chavales, los vídeos que vaya encontrando así que sean interesantes los voy a traer para vosotros porque quiero que estéis al día. Me parece que hay una pequeña desconexión entre el contenido en inglés y en español, así que poquito a poco voy a poder traer alguna cosilla más. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a like, que ayuda bastante. Suscribiros para estaros al día porque estoy casi todos los días aquí sacando vídeos a saco, si no es de contenido de este tipo, vídeos que yo genero porque ahora mismo estoy jugando a Diablo Immortal, luego jugaré a Diablo 4 y también contenido siempre a RPG o MMORPG. Así que si os mola el contenido darle que os va a gustar. Así que nada, chavales, nos vemos pronto y pasarlo bien.